Vale, Sí. vale, ya está. Bueno, supongo que ahora se irá uniendo más gente. Voy a recordar lo de la plataforma de formación por si tenéis alguna duda, porque hay personas que todavía no han conseguido acceder. ¿Vale? Entonces os lo voy a mostrar primero y después empezamos con la sesión de hoy. Voy a compartir pantalla para recordaros cómo se accede a la plataforma de formación. ¿Todo el mundo recibió el correo con la información? Yo no he recibido el correo, pero bueno, yo es que en principio no puedo asistir a las sesiones de campo, entonces no sé si por eso no estoy incluido. Bueno, pero da igual, te damos de alta en la plataforma online porque ahí tienes toda la información y aunque no puedas venir, Vale. si me pasas un correo, si quieres ahora por el chat. De acuerdo, yo te lo paso ahora mismo. Vale, mira, ahora os lo explico cómo funciona la plataforma de formación, ¿vale? La estáis viendo, ¿no? Sí. La expliqué el otro día un poco, pero bueno, por si acaso os pasé el enlace para acceder. Aquí tenéis el nombre de usuario y la contraseña. Os puse un usuario y una contraseña a cada uno. Entonces voy a entrar para que lo veáis. Vale, aquí tenéis el curso. Y esta es la parte de introducción. Los módulos del 1 al 6 son la parte de introducción, que es solo online y que tenéis ahí todas las presentaciones. Igualmente, como dije, tenéis el foro para dudas y para plantear aquí los temas que queráis resolver y preguntar. Y después tenéis las unidades con las presentaciones y una tarea que hay que realizar para hacer el curso, para que puedan daros la acreditación y el certificado del curso. Tenéis que entregar las tareas que se proponen. Eso sería hasta las 6 el módulo 1 de introducción al manejo holístico y de planificación del pastoreo, y luego el módulo 2 tenéis aquí la guía que veremos mañana y pasado en la parte presencial. ¿Vale? Aquí está la guía que podéis descargar, la llevaremos en papel también para que la tengáis. Y bueno, ahora eso, aquí si tenéis alguna duda también me escribís al correo o escribís por el chat sobre si no sois capaces de acceder a la plataforma, y los que no tengáis usuario todavía me lo decís. Mira, a ver. Vale. No sé si tenéis alguna pregunta en relación a esto. Francisco, tu correo lo guardo y luego te envío los datos de acceso a la plataforma, ¿vale? De acuerdo, gracias. Vale. Pues la semana pasada estuvo Mariana con vosotros el viernes. No sé si estuvisteis alguno de los que estáis hoy, y estuvisteis haciendo el catálogo de estados y transiciones de vuestra zona y viendo la introducción al EV. ¿Vale? Vamos a retomar un poco lo que estuvo haciendo Mariano. No sé si habéis avanzado alguno por vuestra cuenta, os ha quedado ahí un poco de lo que empezasteis. Os voy a pasar por el chat el enlace para la aplicación.
y la contraseña para que entréis todos. Vale. ¿Lo tenéis? Tenéis que pinchar ahí en el enlace, entrar como guest y meter la contraseña. Os va a aparecer la pantalla de estados y transiciones que os voy a compartir. Vale, esto es lo que estuvisteis haciendo el otro día con Mariana sobre cómo es la sucesión y los estados y las transiciones entre los diferentes ecosistemas que hay presentes en vuestra zona. Eso, se quedó un poco a medias y por retomar el trabajo que empezasteis, quería como que completáramos esto. No sé si habéis pensado un poco sobre ello, tenéis alguna aportación, queréis ir escribiendo directamente sobre la pantalla. Tenemos aquí las zonas forestales, como qué impacto os harían que las zonas forestales evolucionaran hacia la sabana o cómo de una sabana se evoluciona hacia las zonas forestales. Igualmente se completó lo de los pastos hacia las zonas arbustivas y al revés, como qué tipo de impactos o falta de impactos son los que hacen evolucionar de una zona a otra, o sea, de un estado a otro. Pues eso, del pasto, si hay abandono, se puede evolucionar a zonas arbustivas y de zonas arbustivas con pastoreo manejado se puede, impacto o mecanización, se puede evolucionar hacia pastos. Igualmente, como de zonas forestales a sabana mediante pues deforestación, incendios o manejo también, eliminación de árboles, o cómo se puede evolucionar de sabana a zonas forestales más densas, como eso, con densificación, regeneración natural. No sé cómo podríamos hacer para completar todos los estados y transiciones, es decir, cómo conectaríamos lo que son las sabanas o zonas forestales con el resto de sistemas, como con las zonas arbustivas, los pastos. Esto es teniendo en cuenta vuestro sistema en la zona en la que estáis en Portugal. Claro, nosotros tenemos el de aquí que ya os presentó Mariana, el de aquí de la dehesa en Extremadura, el montado, que es diferente. Por eso queríamos que hicierais el vuestro propio. No sé si alguien quiere ir completándolo, aportar alguna idea que vayamos rellenando en la pantalla.
¿cómo, o sea, por ejemplo, cómo podríamos relacionar las zonas arbustivas y los pastos con las zonas forestales y las sabanas? Como de alguna forma, cómo evolucionarían de estos estados a los siguientes, que serían las zonas forestales y las sabanas. A ver, si queréis, retomo el nuestro para que lo veáis, el que teníamos nosotros en la dehesa, para que le echéis un vistazo y os pueda dar alguna idea. Mira, este es el que teníamos nosotros, el que de nuestro ecosistema aquí en Extremadura, ¿vale? De los montados, las dehesas, cómo evolucionan desde matorral hasta el monte, que sería pues eso, invasión por especies arbóreas o al revés, cómo puede evolucionar desde el monte hasta el matorral, que sería igual que por perturbaciones tipo fuego o eliminación del arbolado. Después, como desde el monte podríamos avanzar hacia una dehesa tipo, una dehesa monte hueco con menos menos densidad de árboles, con el aclareo o mediante el aumento de la carga ganadera, o después cómo evolucionaríamos o cómo pasaríamos del estado de monte hueco dehesa al pasto, que sería mediante eliminación de los árboles por diferentes sistemas. Igualmente, también de pasto por el abandono del uso se podría evolucionar hacia el matorral y, y desde el monte hueco dehesa también podríamos evolucionar hacia el matorral mediante pues, el abandono del uso. Las dehesas normalmente aquí en este caso cuando se abandonan aumenta la biomasa arbustiva y evoluciona hacia el matorral. No sé si eso os da alguna idea para que completemos este. Talvez aqui da savana para Não, não pode ser. Da savana para os cultivos, não. Eu ia dar a questão do abandono. Ah, mas alguém colocou aqui uma setinha. Dos cultivos para a savana, talvez o abandono das áreas, o abandono da agricultura. Begoña, Sí, ¿está a oír? sí. Sí, lo estoy viendo. Sí, o también pues de los cultivos o de las zonas arbustivas a sabana también se puede avanzar mediante, bueno, cambiar de a estado de transición mediante densificación o plantación de árboles o incluso abandono. Depende de la zona en la que estemos, puede surgir regeneración natural, ¿no? Si es una zona de cultivo intensivo y de repente deja de haber ese impacto, que era una zona naturalmente de bosque, en este caso bosques, bueno, de eucaliptos, pinos y robles, podría volver a haber regeneración natural, ¿no? Sim, sim, sim. Ora, então é para continuarmos aqui a fazer o preenchimento da questão aqui destes ecossistemas. Conforme, é para continuarmos aqui a preencher o exercício, não é isso? Sí, Eu estava aqui muito atenta. Sí. Claro, sí, la idea era que continuarais un poco vosotros y que fuerais diciendo cómo se puede
avanzar Não o, pode ser aqui, tem que o ser ok. retroceder de unas a otras. Ok. Texto. Então podemos colocar aqui. Então, desapareceu. Claro, eso es lo que decía, como de las zonas arbustivas también se puede pasar a sabana y al Ok. revés. Certo. Então, não vou pôr aqui deste lado. Por exemplo, da savana, não, de áreas agrícolas para a savana. Por exemplo, Sí, o abandono da agricultura, pode ser? sí, Arborização. Arborização. Porque eu acho que o abandono da agricultura é mais para a evolução para espécies arbustivas, penso eu. Ok, é isso, Uma savana são exatamente. florestas É abertas, isso mesmo. portanto eu É acho isso que mesmo. de É cultivos mais, para sim. de cultivos para savanas, mais arborização, adensamento com árvores. Arborização, E de cultivos para zonas mais arbustivas, para o as zonas abandono da arbustivas. agricultura. Isso mesmo. Pastoreio. Ora. claro, y de aquí, como decían, también desde Aqui mais opções para a passagem de áreas de cultivos à savana. Ok, isso mesmo. regeneración natural también podría ser. Também. Aproveitamento. Não. Ok. Fica assim, depois. Y esto igual de zonas arbustivas también podría, o sea, de cultivos podría evolucionar hacia zonas arbustivas y al revés, ¿no? Inteiras. Sí, y de zonas arbustivas a cultivo también se podría, pues mediante eso, mecanización y plantación. Não percebi agora, Begonha. Mecanização e Sí, de zonas arbustivas para cultivos. para cultivos, claro, con mecanización y plantación de algún tipo de cultivo. Ok. Sí, a ver, nosotros tenemos aquí. Con el pastoreo, ¿no? También con pastoreo se puede cambiar de zona arbustiva a sabana. Con pastoreo y regeneración. Pastoreio de
No sé si tenéis alguna idea más o se os ocurre algún estado más o algún tipo de transición, proceso que haga que se cambie de una a otra. ¿Se os ocurre? Si no, o sea, esto va a estar abierto y podemos ir completándolo también en las próximas sesiones, ¿vale? O vosotros mismos podéis entrar y si os ocurre algo lo vais rellenando. O sea que vamos a seguir con la parte del temario teórico y este ejercicio lo dejamos aquí y en próximas sesiones continuamos con el trabajo. Igualmente, en la parte presencial vamos a estar ahí. Si tenéis alguna duda nos podéis preguntar. ¿Vale? La semana pasada estuvo Mariana explicando la parte de introducción al EUV, que es el estándar de verificación, estándar Outcome Verification se llama, y ya os explico cómo funciona un poco el estándar y en qué se basa y cuáles son los criterios y qué tipo de procedimientos tiene el estándar. Entonces, yo voy a empezar a explicar la parte de monitorización a corto plazo. Hoy vamos a explicar los dos tipos de monitorización, ¿vale? Intento hablar despacio, si alguien no entiende bien que me pregunte. Hoy vamos a hablar de los procedimientos que se hacen en el estándar EUV. Hay dos tipos de procedimientos que son monitorización a corto plazo y monitorización a largo plazo. Hoy vamos a explicar los dos tipos de monitorización, que son los que vamos a hacer en el campo mañana y pasado. Y que vais a ver de manera práctica y aprenderéis a realizarlos. Pero os voy a explicar primero de manera teórica cómo funcionan y en qué se basan, para que así podáis mañana tener el conocimiento básico para poder aplicarlo. Entonces, como os he dicho, hay dos tipos de... Voy a compartir la presentación. Vale. Como os he dicho, hay dos tipos de procedimientos, que es monitorización a corto plazo y monitorización a largo plazo. ¿Vale? Cada una tiene unos objetivos diferentes y algunos en común. La monitorización a corto plazo se realiza todos los años y la monitorización a largo plazo se realiza cada 4 años. Ambas nos sirven para evaluar cómo está la situación tanto al inicio como al final y cómo va evolucionando el ecosistema dependiendo del manejo que hagamos y de lo que llevemos a cabo, y también nos sirve para tomar decisiones. Es decir, que si mediante la monitorización de pastos vemos que algo ha cambiado de un año para otro, podemos evaluar qué ha pasado, si el manejo que hemos hecho ha sido correcto, si estamos haciendo algo mal, si no vamos en el camino, si no estamos yendo hacia el camino que queremos. Y eso ahora lo vais a ver, ¿vale? Entonces, como he dicho, para que quede claro, esto es la monitorización a corto plazo, que sería la evaluación anual de pastizales. Esto es un poco cómo sería todo el proceso de monitorización y dentro del manejo holístico, lo primero que
que habría que hacer era definir el contexto holístico, que eso pertenece al curso de introducción, que es online, ¿vale? Y es una de las tareas que hay que hacer en la parte online. Que en algún momento, si tenemos un hueco, podemos, en estas sesiones webinar, podemos explicaros la tarea que hay que realizar. Porque quizás sin la explicación sea un poco más compleja, ¿vale? Entonces, lo que primero hacemos es definir nuestro contexto de la finca o la quinta en la que estamos. Después se evalúan los pastizales, que sería la evaluación anual, lo que voy a explicar yo hoy. Después haríamos la planificación del pastoreo, que también la veremos más adelante, después de verano, ya en la temporada de otoño, que es la parte de cómo se realiza el movimiento de animales. Begonha, Sí. não estamos a ver a apresentação. Pelo menos não? eu não consigo, não. Ah, vale. Perdón, ya sé por qué. Porque se ha compartido otra pantalla. Un momento. Ok. Pues. Ah. Ah, vale. Pensaba que lo estabais viendo. Vale. Aquí. Ya, ¿no? Ahora sí. Sí. Vale. Esto es lo que estaba diciendo, vale. Ok. Vale, o sea, esto es el inicio y estaba empezando en la primera diapositiva. Vale, lo que decía eso. Primero se hace el contexto holístico, que forma parte del curso online y ya lo comentamos en otro momento. Después se hace la evaluación de pastizales anual, que es lo que voy a explicar yo ahora, que es la monitorización a corto plazo. Después se haría la planificación del pastoreo, que es lo que veremos después de verano en otoño, que pertenece al módulo 1, ¿vale? Que hace referencia al movimiento de los animales. Y después todo se controla la ejecución, que se lleven a cabo todos los procedimientos. Se haría la monitorización a largo plazo, que como he dicho, es cada 4 años, que luego la vamos a explicar hoy también y la va a explicar una compañera. ¿Vale? Hoy la última parte será de monitorización a largo plazo y después se evalúa y se valora si es necesario replanificar, por si todas las planificaciones que hemos hecho no han sido adecuadas y tenemos que dar una vuelta y volver a planificar. Eso, hoy vamos a explicar, por si no queda claro, la monitorización a corto plazo, que sería esto, evaluación anual de pastizales, y la monitorización a largo plazo, que es lo que vamos a hacer mañana y pasado en el campo. Entonces, tenemos, ¿qué tipos de indicadores tenemos para hacer la monitorización? ¿Vale? Hay diferentes tipos de indicadores. Dentro del estándar, nosotros los que utilizamos es el índice de salud de pastizales, que sirve para evaluar el suelo y la vegetación y es un indicador avanzado y a corto plazo, porque esto es lo que hacemos todos los años en diferentes puntos para evaluar el suelo y la vegetación. Luego, la producción del ganado sería la disponibilidad de forraje, que es la cantidad de forraje que hay disponible para alimentación para el ganado, que ahora os explico también cómo lo hacemos, la condición corporal y el diagnóstico de preñez, que estos son técnicas ganaderas y veterinarias que se hacen para ver si los animales están en condiciones de que se queden preñados. Y diagnóstico de preñez también puede ser mediante ecografías o algunos procedimientos veterinarios. Después, las poblaciones de fauna. Fauna en este caso nos referimos a fauna silvestre, ¿vale? Que podrían ser mediante el índice de abundancia o porcentaje de individuos juveniles. Estos serían algunos de los indicadores que tenemos para medir estas tres cosas, ¿vale? Yo me voy a centrar sobre todo en el índice de salud de pastizales y la disponibilidad de forraje, que es lo que vamos a hacer en el curso y es lo que se está haciendo dentro del proyecto, ¿vale? Del LIFE.
Bueno, ¿por qué consideramos que es necesario hacer esta monitorización a corto plazo y evaluar los pastizales y la fauna? Es necesario evaluarlo para calcular la disponibilidad forrajera para la estación de no crecimiento. Esto todavía no tenéis los conceptos asimilados porque no hemos hecho la parte de planificación del pastoreo, que se hará en otoño, pero en la planificación del pastoreo hay dos planes. Cuando se planifica el pastoreo, es decir, los movimientos de los animales, en la estación de crecimiento, que sería otoño, que es cuando siempre hay disponibilidad de pasto, entonces es más fácil la planificación porque se asume que siempre hay comida. Y luego estaría en la estación de no crecimiento, que sería en verano, que entonces como el pasto se seca y ya no hay crecimiento, no hay disponibilidad. Y por eso necesitamos saber qué disponibilidad hay para planificar cuánto tiempo van a estar los animales en cada cerca y si vamos a tener que suplementar. Suplementar es, por si no entendéis en portugués, como administrar alimentación externa, pienso y demás para los animales, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante calcular la disponibilidad forrajera. Después, para ayudarnos a tomar decisiones del plan cerrado, lo mismo, a tomar las decisiones, lo que estaba diciendo, de cuánto tiempo están los animales en cada cerca, las secuencias de cómo se van a mover de un sitio a otro y cuántos días van a estar. Y después, esto es muy importante también, como evaluamos los pastos para saber si lo que estamos haciendo, ¿no? El manejo que estamos llevando a cabo en nuestra finca es el adecuado hacia donde nosotros queremos llegar, ¿no? Si nosotros tenemos hacia nuestro contexto holístico, que el contexto es lo que he dicho antes, que tendréis que hacer en la parte online del curso y que es como las aspiraciones hacia las que queremos llegar. Pues si nosotros, por ejemplo, yo en mi finca quiero aumentar la cobertura del suelo porque tengo mucha cantidad de suelo desnudo, quiero regenerar el suelo y que haya más cobertura, pues evaluar los pastos me va a permitir cada año saber si estoy consiguiendo ese objetivo. Si no, no habría otra forma de identificar si estoy avanzando hacia donde yo quiero ir. ¿Vale? Y después también un poco, aquí tenemos en nuestros sistemas en las dehesas mucha competencia por el pasto, por la fauna silvestre, como son ciervos, jabalíes y demás, y entonces pues eso también para dimensionar si hay una competencia con la fauna silvestre. No sé si en vuestro sistema tenéis algún tipo de fauna silvestre que compita por el pasto con la ganadería. O sea que es algo que también hay que tener en cuenta, ¿no? Que también estos animales están ahí, se alimentan del pasto y la disponibilidad forrajera también hay que considerarla que es relevante para estos animales, ¿vale? Bueno, ¿cuáles son las 4 claves de control para manejar los pastizales? Al principio lo que necesitamos es tener una cartografía, simplemente pues eso, tener una cartografía de la finca con las ortofotos, con las cercas, la superficie. Después, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, otra clave sería cuánto forraje tenemos, la intensidad de uso y la calidad nutricional. ¿Vale? Ahora en detalle iré explicando cómo se calcula cada cosa y qué herramientas tenemos para calcular. Pero eso, como he dicho antes, pues es importante conocer la cantidad de forraje para planificar el pastoreo.
Después, cómo están funcionando los procesos ecosistemas en nuestra finca, que esto lo hacemos mediante el índice de salud de pastizales, que ahora voy a explicar, y es lo que decía. Ver si los procesos del ecosistema que expliqué el otro día, el primer día que estuvimos hablando sobre el ciclo de nutrientes, el ciclo del agua, la dinámica de los ecosistemas y el flujo de energía, a ver si están yendo hacia la dirección que nosotros queremos ir, cómo están evolucionando, si hay cambios o no y por qué hay esos cambios. Y después cómo es el manejo y la producción animal. ¿Vale? Esto sería, pues eso, cuántos animales tenemos, qué tipo de animales, producción de esos animales, fertilidad, comparación con producción normativa, bueno, esto también o sea, tenemos que tener el conocimiento sobre los recursos que disponemos y las capacidades. Y estas son las 4 claves que necesitamos y tenemos que tener en cuenta para manejar los pastizales. Vale, entonces estos serían, en este caso, aquí tenemos los pasos, todos los pasos para la monitorización a corto plazo. ¿Vale? Hay 3 pasos y el primero sería diseño de un plan de muestreo, que voy a explicar ahora cómo se haría un plan de muestreo. El segundo sería la recogida de datos en campo, que es lo que vamos a hacer mañana. Y luego el 3 sería el procesamiento de datos e informes, que también en el próximo webinar os explicarán cómo se hace. Vale, entonces lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a hacer la monitorización a corto plazo, o sea, la evaluación anual de pastizales, es hacer un plan de muestreo sobre el mapa. Vale, ¿cómo hacemos un plan de muestreo? Hay diferentes métodos de hacer un plan de muestreo, también depende un poco de la finca y del conocimiento que tengamos sobre ella. Normalmente, si es nuestra finca, la conocemos lo suficientemente y sabemos qué áreas diferenciadas hay, ¿vale? Pero si no la conocemos es importante ir al mapa, ver las ortofotos y ver qué tipo de hábitat tenemos. Entonces eso, lo que necesitamos es analizar los sitios, gradientes de uso y requerimientos de muestreo y definir las estaciones de muestreo y el número de muestras. Es decir, lo más importante es tener el mapa y diferenciar las zonas, ¿vale? Los diferentes tipos de hábitat que tenemos en nuestra finca. Que bueno, ya os digo que lo suyo es hacerlo con cartografía y con programas informáticos, pero si tampoco tenéis acceso o no sabéis utilizar los sistemas de información geográfica, se puede hacer, si conocéis la finca porque es vuestra, se puede hacer con un mapa sobre papel dibujando las zonas. Lo importante es distinguir cuántos hábitats diferentes hay. ¿Vale? En este caso, nosotros aquí en Extremadura, normalmente las zonas que diferenciamos en una dehesa son el matorral, que tiene que ver también, o sea, esto se correspondería también con los estados y transiciones que hemos estado viendo, ¿vale? Como normalmente tenemos zonas de matorrales, zonas de arbolado matorral, zonas de pasto arbolado y zonas de pasto arbolado que serían cultivos o pastizales. Entonces, normalmente nosotros aquí siempre dividimos en estas 4 zonas. A veces aparecen otras dependiendo de la finca, pero lo más común es que haya estas 4 zonas, ¿vale? Entonces, hacemos un mapa y mediante diferentes herramientas de SIG podemos hacer una clasificación no supervisada. Bueno, esto hay diferentes herramientas para hacerlo, tampoco es como muy importante la metodología, sino lo importante es que identifiquéis, como he dicho, los hábitats. Y una vez que se han identificado, bueno, una vez que se han identificado, tenemos que
identificar el número de estaciones de muestreo que haríamos por cada hábitat, que ahora os explico cómo se hace. Luego os voy a poner un ejercicio para que hagáis de cómo haríais un plan de muestreo. Vale. ¿Qué queremos conseguir con el muestreo? Pues el muestreo es una forma de obtener una representación una representación completa de la población, o en este caso de los pastizales, ¿vale? Entonces queremos que el muestreo sea lo más representativo posible. Por eso es muy importante que el muestreo se haga bien y que elijamos bien los sitios y lo hagamos en los sitios que son representativos de la finca. ¿Vale? Con el muestreo estamos intentando estimar un atributo mediante muestras que representan un área ínfima del total al que estamos estimando. Pues eso tiene que ser una zona representativa. No tiene mucho sentido si tenemos una finca de 200 hectáreas hacerlo en un área en el que solo ocupa media hectárea y que no es igual no hay un área igual en ningún sitio de la finca, porque esa finca, ese área no es representativo de lo que es el hábitat de la finca. Y eso es muy importante, como decía, planear el muestreo adecuadamente, la cantidad y ubicación de las muestras y ser cuidadoso con el análisis de los resultados. El objetivo es definir el mínimo número de estaciones que pueda alcanzar un resultado confiable. O sea, y tenemos que intentar, como dice, con el mínimo número de estaciones obtener el máximo resultado. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, definir una estrategia de muestreo. Después, establecer el número de estaciones de muestreo. Cuántas muestras se van a tomar por cada estación. Si en cada estación, en cada punto de muestreo se van a tomar varias muestras o se va a hacer solo una, o sea, si se va a repetir lo mismo varias veces o se considera que no es necesario. Después, la ubicación de las muestras, dónde se van a realizar esas muestras, que eso también hay unas pautas para ver dónde vamos a tomar las muestras y luego definir si se van a hacer otro tipo de muestreos como pueden ser transectas. Para el recuento de fauna, transectas son, no sé si por si no lo entendéis en portugués, como son líneas rectas de unos metros determinados en campo en el que se toman datos de diferente tipo. Normalmente se hacen para vegetación y para fauna, para contar. ¿Vale? Y después algunas restricciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer planes de muestreo en la relación costo-beneficio, pues eso, tener en cuenta si es un muestreo muy costoso, si nos merece la pena, si la información que nos va a dar es suficiente o necesaria para lo que queremos planificar o para lo que queremos realizar, o el resultado no va a ser, o sea, no nos va a aportar nada, bueno. Y también el tiempo que tenemos para realizar esas muestras, pues lo suyo es que se pueda hacer en un día, que no tengamos que, porque si se tarda una semana en tomar todas las muestras que hemos planificado, a lo mejor no nos resulta, la relación costo-beneficio no nos resulta adecuada, o sea, no nos interesa. Y la transitabilidad también, es decir, el acceso a las zonas de muestreo. Igual, si nos va a costar mucho llegar a las zonas de muestreo o no podemos llegar o tardamos mucho tiempo porque hay que ir andando y eso, tardamos mucho y no podemos, pues valorar si nos interesan las zonas o es mejor cambiarlas. Lo suyo es que sean zonas accesibles, que se pueda llegar más o menos relativamente fácil.
¿vale? Y esto sería, bueno, un poco qué factores de variabilidad hay en función de si el ganado que tenemos, si el ganado que tenemos es ovino o es vacuno, ¿vale? Esto, pues algunos factores que hay que tener en cuenta también a la hora de tomar los datos en campo, es decir, pues la dirección del viento, el efecto de la pendiente, el efecto de la exposición, el efecto del agua bebida. Aquí como se ve en estas diapositivas, pues eso, cuáles afectan más dependiendo de, cuáles se ven más afectados dependiendo del tipo de ganado que sea. Vale, entonces tenemos que, para tener un plan de muestreo, tenemos que definir la cantidad de estaciones por cerca y de muestras por cada estación. Esto, como he dicho, depende del tamaño, de la forma y de la variabilidad de la cerca y de la finca, y la cantidad de muestras por estación depende de lo que queremos evaluar. Si es si es el índice de salud de pasto, si es la disponibilidad forrajera o otros. ¿Vale? Entonces, un ejemplo, ¿vale? Antes de empezar a definir nuestro plan de muestreo, pues sería ¿qué estrategia de muestreo vamos a hacer? Por ejemplo, estratificado dirigido, eh, que, que es como estamos haciendo mediante la representatividad de los hábitats. El número de estaciones de muestreo, pues en esta finca queremos hacer 10 estaciones de muestreo. En este caso, en el EOV te dice que mínimo tienen que ser 10 estaciones de muestreo por finca. Entonces siempre partimos de la base de que mínimo tiene que haber 10 estaciones. Y después, cantidad de muestras por estación, pues eso, depende del indicador. No, por ejemplo, el ISP, que sería el índice de salud de pastos, lo hacemos una vez porque de una zona a otra en una misma estación no varía tanto. Pues de hacerlo aquí a 10 metros más allá no varía tanto, pero en cambio las muestras de suelo sí que solemos coger varias submuestras, porque una muestra de suelo puede caerte en una zona en la que ha habido una bosta, por ejemplo, y entonces en esa zona justo va a haber mucha cantidad de materia orgánica, mucho carbono cuando se analiza en el laboratorio. Y puede no ser representativa de toda la zona de la que estás intentando evaluar. Y después la ubicación de las muestras, dónde se van a tomar esas muestras. Lo que decía, tienen que ser en zonas como con facilidad de acceso, que podamos llegar bien y transitables, y después que sean representativas, como he dicho antes, representativas del hábitat en el que, vamos a tomar la muestra y evaluar. Por ejemplo, otra cosa muy típica que, que puede ocurrir es que ponemos el punto de muestreo en una zona de vega por donde pasa un arroyo. Pues a lo mejor ahí no hay que hacerlo porque esa zona es por donde pasa el arroyo, no es representativa de ese hábitat, sino que normalmente esas zonas suelen ser zonas mucho más húmedas, que crece otro tipo de pasto y que no se corresponden con la realidad del hábitat que estamos intentando evaluar. Entonces eso no sería representativo y no lo haríamos ahí. O lo mismo puede ocurrir con una zona de donde se estean los animales. No, por ejemplo, pues eso, en un cerro donde suelen sestear los animales, el suelo suele estar mucho más compactado, mucho más desnudo, y no sería una zona representativa de toda la parte de la cerca de que queremos evaluar. Igualmente, es interesante que esté fuera de la copa de los árboles, porque como expliqué el otro día también la semana pasada, el efecto de los árboles, la copa, tiene un efecto dosel sobre un montón de, de parámetros en el suelo, en el pasto, en el ambiente, que pueden afectar al muestreo. O sea, no,
los datos pueden no ser tan representativos como nos gustaría. Vale, y esto es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, las zonas. Tenemos 4 zonas, como hemos dicho antes en el mapa este que os he enseñado, ¿no? Zona 1, matorral. Zona 2, arbolado matorral. Zona 3, pasto arbolado. Y zona 4, pasto desarbolado, que sería pastizal. Entonces aquí tenemos 4 zonas. Cada zona, calculamos las hectáreas que tiene cada zona y el porcentaje de representatividad de esa zona frente al total. Es decir, esto sería cuánto porcentaje de superficie ocupa esta zona. Pues esta zona, si el total de hectáreas en este caso de esta finca son 816, 353 son un 43%. Y así sucesivamente, ¿vale? Y calcularíamos un poco todas las zonas cuánto porcentaje de superficie ocupan. Y al calcularlo vemos, pues eso, si aquí tiene 43, 27, 21, 7 y ya está. Y en este caso, en función del porcentaje de la superficie, calcularíamos cuántas estaciones de muestreo tiene que haber en cada zona. Esta zona 1, que sería, por ejemplo, el matorral, pues si ocupa el 40%, 4 estaciones de muestreo. En este caso es muy fácil, más o menos, pues eso, al 10%, una estación de muestreo. En la 2, que sería el arbolado matorral, más o menos un 30%, pues 3. El pasto arbolado, 20%, 2. Y el pasto desarbolado, que sería casi un 10%, pues 1, ¿vale? Y así calculamos cuántas estaciones de muestreo hay por cada zona. Y en total, en este caso, como he dicho, lo suyo es que sean 10, que lo mínimo es que haya 10 estaciones de muestreo. ¿Vale? Puede haber menos zonas incluso, puede haber más zonas, esto depende mucho de la finca y donde nos encontremos. Incluso luego hay zonas que no son representativas, ¿no? Hay veces que una zona, eso, pues no sé, una zona de algún tipo específico no llegan ni al 1% o es menos del 2%, pues eso no es representativo de la finca. Entonces no lo tendríamos en cuenta y no lo usaríamos para el plan de muestreo. Por lo menos normalmente lo que consideramos es que es representativo es más del 5%. Todas las áreas que ocupan menos del 5% no las tenemos en cuenta, ¿vale? Entonces, esto sería un ejemplo de aquí un plan de muestreo de la finca que os he puesto antes aquí, esto, ¿vale? Y aquí sería pues eso, como colocamos, dónde colocaríamos también los puntos de muestreo. En este caso, eso, aquí porque conocemos la finca y sabemos cuáles puntos de muestreo son accesibles, pues esto es un camino y aquí se puede llegar fácilmente. Y bueno, ya eso también valoraríamos nosotros en dónde colocamos esas estaciones de muestreo. Y siempre se colocan en el mapa, primero, en GPS o con diferentes herramientas se puede hacer. También incluso con el Google Maps se colocarían las estaciones de muestreo, luego se va al campo, se ven, se va al campo, se va al sitio y también si se ve que es un sitio no representativo, como he dicho antes, pues que sobre el mapa no se veía claro y cae en un arroyo, se desplaza y si se hace sobre una zona de sesteo, una zona, pues un cerro o algo que no es representativo, igual una vez que se va al campo se cambia. O si te cae sobre una zona, una cárcava, una zona muy erosionada, que es algo muy puntual, igual. Eso la primera vez que vas a hacerlo, lo ves, lo valoras y si lo tienes que cambiar in situ en el campo, lo cambias. O sea, esto siempre
hay que tener en cuenta que es es un plan de muestreo, es una planificación y que puede estar sujeta a cambios y no pasa nada. Entonces, tengo aquí un ejercicio que os he puesto de ejemplo, ¿vale? Para que lo hagáis, no lo tenéis que hacer ahora, pero sí que estaría bien que lo mirarais para el próximo día. Es muy sencillito y esto sería una finca que están divididas en dos parcelas, o sea, es la misma finca, pero están separadas físicamente. Y el total son 340 hectáreas entre las dos. Y eso, están separadas físicamente, son varias parcelas y hay tres tipos de hábitat. Pastizal, pasto arbolado y pasto arbustivo. Es muy sencillita esta finca y no tiene como mucha variabilidad ni mucha diversidad de hábitat. Por eso también la he puesto. Y entonces tenéis aquí las hectáreas que ocupa cada tipo de hábitat en este caso y el porcentaje, ¿vale? Y os he puesto también el porcentaje con respecto al total de la superficie. Y os he puesto aquí también los mapas con los tipos de hábitat. Lo que veis en amarillo es el pastizal, lo que veis en verde oscuro sería el pasto arbolado y lo que veis en verde clarito sería el pasto arbustivo. Entonces, lo que tendríais que calcular sería cuántas estaciones de muestreo, habría por cada tipo de hábitat, en este caso, teniendo en cuenta perdón, que el mínimo son 10, ¿vale? Y después, más o menos, ¿dónde las colocaríais? Intuyendo un poco con el mapa por dónde van los caminos y demás, y cómo de accesible o no es el terreno. Luego os lo paso para que podáis hacerlo y el próximo día en el webinar podéis hacer alguna propuesta, ¿vale? O sea, no para la parte práctica de mañana y pasado, pero sí para el próximo webinar lo podéis comentar. Bueno, entonces, en el primer paso que decíamos, ya tenemos hecho el plan de muestreo, ¿vale? Ya tenemos calculados los puntos de muestreo que tenemos, dónde se sitúan y el número de muestras que haríamos en cada punto de muestreo. ¿Vale? En este caso, nosotros consideramos eso, que vamos a hacer este ejemplo que tenía aquí. Un estratificado dirigido que vamos a hacer 10 estaciones, o sea, 10 puntos de muestreo, 10 estaciones, sí, 10 puntos de muestreo, 10 estaciones y que después vamos a hacer el ISP, el índice de salud de pastizales, y vamos a hacerlo una vez por cada estación. Vale, cuando tenemos ya el mapa, lo que hacemos, ya el mapa con los puntos de muestreo, es ir al campo y tomar los datos. ¿Qué datos vamos a tomar en el campo? Pues en este caso, para el estándar, para el EUV, estimaríamos la capacidad forrajera, la intensidad y el patrón de uso, la evaluación del índice de salud de pastizales y la fauna. Que bueno, en este caso la fauna no lo vamos a hacer, pero son los diferentes tipos de datos que se podrían tomar. ¿Vale? Bueno, esto sería como el procedimiento de datos, de recogida de datos en campo, según la producción. Bueno, como aspectos básicos del muestreo de campo. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta cuando vamos al campo y vamos a tomar los datos? Que es eso, lo que vamos a hacer mañana.
mañana en el campo todos juntos. Bueno, ir tranquilo, pero con ritmo, fijándose en las zonas bien y en el ambiente, por tener en cuenta todos los aspectos, como decía, ¿vale? Estar atento a los detalles, tener preguntas, observar qué puedo ver en este campo, qué puedo aprender, ir mirando y valorando también qué diferencias hay de unos con otros, qué nos está un poco diciendo, enseñando ese campo, ¿no? Cuando vemos, pues eso, si hay, qué tipo de plantas hay, por qué creemos que están presentes ahí. Regularidad, pues regularidad en la toma de datos, que sean todos intentar tomarlos todos con el mismo criterio. O sea, tomar todos con el mismo criterio y con la misma, la primera muestra igual que la última. No en piloto automático o ya la última estamos cansados y hacemos un poco a bolero, sin pensar en lo que estamos haciendo, no. Como estar concentrados en los datos que estamos tomando y realizarlo de la mejor manera posible. Asumiendo que hay veces que hay cosas que no dependen de nosotros y que hay datos que no podemos tomar por las circunstancias que sean, ¿no? Pues, por ejemplo, llegamos a una zona a tomar, a medir biodiversidad, por ejemplo, que puede ser un indicador, y vemos que han arado, que han hecho una labor con un arado, o sea que no se, el suelo está desnudo y ha habido movimiento de tierras y no lo podemos hacer. Bueno, pues en ese caso se asume que ese dato no se puede tomar. ¿Vale? Si fuera el primer año, por ejemplo, si fuera la primera vez que vas a tomar esos datos, lo que haríamos es cambiar el punto de sitio. Pero es verdad que si ya llevamos muchos años tomando los datos, pues o sea, es interesante que se hagan siempre en el mismo punto y si en algún año no se puede tomar, pues no se toma. Lo mismo ocurre con la disponibilidad forrajera, que eso luego lo explico, pero si vas a un sitio en el que justo acaban de estar los animales y se lo han comido, evidentemente no puedes estimar la producción forrajera porque no hay. Pues esos son cosas a tener en cuenta. Y luego atento al manejo de campo, pues eso, tractores, camionetas o los animales sueltos, siempre cerrar las cancillas, como no dejar rastros a nuestro paso, pues ni basura, ni papeles, ni bolsas, que no se nos olvide nada y dejar las cosas como estaban, pues si las cancillas estaban cerradas, cerradas. Y disfrutarlo también, pues hacer una parada, descansar, mirar un poco y disfrutar del paisaje. Vale, ¿qué vamos a hacer cuando nosotros vamos a una estación de muestreo? ¿Qué hacemos en cada una de esas estaciones? En base a la monitorización a corto plazo, es decir, a la evaluación anual de pastizales, que es lo que estamos viendo. ¿Vale? Lo primero que hacemos es apuntar el punto en el GPS, que nosotros normalmente lo hacemos con el Google Maps, pero bueno, si tenéis un GPS de campo y de mayor precisión es mejor porque el Google Maps tiene bastante error, ¿vale? Tiene un error de hasta 10 metros o algo así. Entonces a veces el punto se desplaza, pero bueno, como herramienta así fácil y rápida, porque también lo que intentamos y lo que queremos es que el muestreo sea accesible a todo el mundo y que no necesitemos, o sea, la evaluación anual de pastos se pretende que cualquier persona con un conocimiento más o menos básico y técnico y con una formación lo pueda hacer, que no se necesiten grandes aparatos ni grandes herramientas. Entonces, con el Google Maps podemos guardar el punto en el GPS, después definimos el sitio y el estado, sacamos una fotografía panorámica y otra del suelo, que ahora vemos cómo es. Definimos el forraje disponible, que hay diferentes técnicas para medir la disponibilidad de forraje. Definimos la calidad
Después evaluamos la intensidad de uso. También se puede evaluar la intensidad de uso mediante diferentes métodos, visual o altura de especie clave, clase de residuo. Bueno. Y finalmente estimamos el índice de salud de pastizales, que es el índice que vamos a aplicar. Y para terminar, no olvidarnos nada ni dejar nada en el campo. Esto sería ¿cómo recogemos los datos en el campo? Vale, pues hay varias formas. Se puede hacer mediante papel, con una planilla, esta es una de las planillas que tenemos, y también con el teléfono, con una aplicación, que luego os explico, si no, mañana la vemos. No sé si dará tiempo a verla hoy, pero tenemos una aplicación en el móvil con la que también podemos ir recogiendo y apuntando los datos. ¿Vale? Entonces llevamos siempre también llevar todo el material que se necesite al inicio. Si necesitamos llevar las planillas para rellenar, las llevamos. Si necesitamos una foto del mapa, si necesitamos la matriz de índice de salud de pastizales impresa, la llevamos. Entonces, eso, volvemos los pasos estos que os he dicho, ¿no? Que se hacen cada estación de muestreo. Apuntamos el punto en GPS, lo guardamos, para que siempre vayamos todos los años al mismo sitio. Después, definimos el sitio y el estado, que es la primera evaluación, y tomamos dos fotos. Tomamos una foto panorámica hacia el paisaje y luego tomamos una foto al suelo, ¿vale? Que se puede hacer con una cámara fotográfica o con el móvil, con las herramientas que dispongáis. Después, estimamos la disponibilidad forrajera. Esto, lo que había dicho antes, nos sirve para muchos procedimientos, como sobre todo para la planificación del pastoreo en la época de no crecimiento. Vale, entonces esto creo que lo explicó Mariana el viernes. Y cómo hacemos nosotros una estimación de la disponibilidad forrajera de manera fácil, rápida y sencilla. Es decir, cómo podemos ir al campo y estimar más o menos la disponibilidad forrajera sin necesitar grandes aparatos o técnicas más caras de laboratorio o otros procedimientos. Mañana lo haremos también para que veáis cómo se hace, y este es el método visual del lado parcela. Entonces lo que hacemos es calcular la disponibilidad forrajera, es decir, en un cuadrado de pasto del lado X, tenemos que definir cómo sería el lado de grande, cuántos metros tendría el lado para alimentar a un animal un día. En este caso, pues sería una oveja, ¿vale? Tenemos en cuenta, podríamos hacerlo con ovejas o con vacas, por lo que consideremos, teniendo en cuenta, evidentemente, que una oveja come menos que una vaca. Que una vaca serían como 7 ovejas. Bueno, entonces, vamos al campo y miramos cuánto necesitamos cómo sería el cuadrado para que se alimente una oveja un día. Y entonces decimos, pues el cuadrado tendría que tener un lado de 8 metros, en este caso. Y entonces lo que hacemos es, si tiene 8 metros de lado, calculamos la superficie del cuadrado. Entonces una oveja necesitaría 8 por 8, 64 metros cuadrados de días animal al día. Necesitaría una superficie de 64 metros cuadrados, una oveja para comer un día. ¿Vale? Y calcular, este concepto se llama días animal, que sería como las raciones las raciones que hay. ¿Vale? Entonces eso, pues tenemos una ración, en este caso serían 64 metros cuadrados. Y vamos a calcular cuántos días animal, o sea, cuántas raciones habría en una hectárea. Una hectárea que son 10.000 metros cuadrados. Entonces, si una oveja necesita 64 metros cuadrados para comer un día,
cuántas ovejas podrían comer en una hectárea. En este caso sería, o sea, cuántas raciones habría para en una hectárea. Y dividimos 10.000 entre 64 y tendríamos que hay 156 días animal por hectárea. Es decir, que aproximadamente habría 156 raciones en una hectárea, en esa parcela que hemos evaluado, que no va a ser igual en todas, claro, porque esto lo hemos hecho en una cerca concreta. Entonces, en cada una de las cercas o los puntos de muestreo que vayamos, va a tener un valor diferente. Este sería un método, ¿vale? Luego hay otros métodos que son más complejos y que no son más rápidos y que son, o sea, son bastante más lentos y más con procedimientos de laboratorio, otras técnicas más difíciles que los voy a mencionar, pero en este caso nosotros no los utilizamos o los hemos utilizado en casos muy concretos en proyectos. ¿Vale? Este sería un método directo para medir la estimación forrajera, sería poner una jaula, para medir la disponibilidad de forraje, sería poner una jaula en la que no puedan tener acceso los animales y entonces después se corta el pasto, la jaula, cuando ha pasado la época de crecimiento, la jaula se quita, se corta el pasto, se seca en una estufa y después se pesa. Y entonces se pesa y se obtienen los kilogramos de materia seca por hectárea. Y esto es un método que se hace, pues se puede hacer eso para estimar la disponibilidad forrajera en otro sistema que sería en kilogramos de materia seca. Después hay otros métodos que son ya mucho más complejos y muy costosos, a los que normalmente no se tienen acceso, pero bueno, hay este aparato que se llama un disco medidor o Rising Plate Meter, que evalúa directamente, si tú lo pones en la superficie, te dice directamente cuánto son la materia, cuánto disponibilidad forrajera hay por hectárea, ¿vale? Bueno, esto es como un método muy complejo al que normalmente no se tiene acceso, por eso es interesante buscar qué métodos tenemos, así qué métodos hay baratos y fáciles y rápidos de aplicar y que podamos realizar cualquier persona de una forma sencilla, como el que os he dicho del lado parcela, que es un método visual. ¿Vale? Y otros métodos que tenemos para evaluar la disponibilidad de forraje mediante satélites y teledetección, que igualmente es muy difícil acceder a ellos a veces, ¿no? Porque requiere tener conocimientos de sistemas de información geográfica y además de tener conocimientos de eso, es necesario saber, o sea, tener acceso a las fotos de teledetección, que muchas veces cuestan dinero, a los satélites, bueno. Esto hay ya muchas personas o empresas que se están dedicando al estimar la disponibilidad de forraje mediante satélites y te dan la disponibilidad en materia seca exacta en el día que tú les pidas. Vale. Esto es un poco las recomendaciones que he ido diciendo. Bueno, cómo y cuándo tenemos o está bien usar cada método. Pues depende un poco para lo que queramos, ¿no? En este caso, en nuestro caso, que lo utilizamos, que lo hacemos todos los años y se hace para planificar, no necesitamos métodos muy complejos, muy costosos, porque además lo utilizamos para planificar y luego la planificación puede cambiar, no es algo cerrado, ¿no? Digamos que cuando estamos planificando, después el plan podemos estar equivocados y haber calculado mal y rectificar ese plan. Entonces, bueno, en este caso nos interesa, como digo, un método rápido, visual y que sea sencillo de realizar y barato. Pero bueno,
pues si tenemos algún proyecto científico o también tenemos acceso a materiales de mayor calidad y más costosos, porque estamos trabajando en algún centro de investigación o en la universidad o demás, y tenemos esa opción, es muy interesante hacerlo. Y también está muy bien como hacer el doble muestreo, ¿no? El visual y luego el corte o el corte mediante lo que comentaba de las jaulas, porque también como puede ser interesante para calibrar las estimaciones visuales y luego también eso, como si conseguimos algún aparato que podamos utilizar también nos interesa. Bueno, esto dependiendo si tenemos pues eso, acceso a fondos públicos, vinculación con trabajos científicos, nos interesa usar otros métodos. Independientemente del método de evaluación, el lenguaje común para todas las estimaciones forrajeras es el total de días animal de la cerca y los días animal por hectárea, que es lo que decía antes, ¿no? Al final, la información que nos va a dar todos los procedimientos es la misma, y aunque nos la den en diferentes medidas, pero lo que nos interesa en este caso para el manejo holístico es calcular qué disponibilidad hay, cuántos animales pueden comer en esa cerca durante cuánto tiempo, que serían lo que nosotros llamamos días animal. Bueno, en este caso aquí tenemos la planilla, cómo sería donde se rellena el lado parcela y los kilogramos de materia seca visual. Los kilogramos de materia seca visual es una estimación visual en la que se ve la altura del pasto y se determina más o menos cuántos kilogramos podría haber según la altura del pasto. Vale. Otra cosa que evaluamos dentro del EV, cuando vamos a los puntos de muestreo en la monitorización a corto plazo, es la calidad. ¿Vale? La calidad en este caso es un valor subjetivo que damos nosotros en función de lo que nosotros consideramos. Es decir, será una calidad del 1 al 5. ¿Vale? Siempre asumiendo que la más baja sería la 1 y la más alta sería la 5. En este caso, eso, como es algo subjetivo, es lo que nosotros consideramos en relación al resto de la finca. Pues eso, si conocemos la finca, es nuestra finca, o conocemos un poco la zona, vemos cuál consideramos que sería la 1, la peor de todas las cercas, y cuál consideramos que sería la 5, la mejor de todas las cercas. Y en función de eso, le vamos otorgando una puntuación a cada una de los puntos de muestreo o de las cercas a las que vamos a muestrear. Es decir, pues eso, yo voy a una que veo así intermedia, que está entre la peor y la mejor, pues diría, bueno, pues un 3, que es el valor intermedio. Y así, para más o menos hacernos una idea de qué consideraríamos qué es lo peor y qué es lo mejor, pues bueno, una calidad baja sería que la mayoría de los tallos son reproductivos, hojas secas y material senescente, como baja digestibilidad, predomina el forraje seco, o sea, esto sería del 1 al 5, ¿vale? El 2, predomina el forraje seco, pero hay algo más verde. El 3, la floración verde hoja. 4, mucha hoja verde y poca proteína. Y el 5, composición rica en leguminosas y muy digestivo. Aquí lo que estamos evaluando es la calidad del pasto, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? O sea que los valores que nosotros otorgamos del 1 al 5 es la calidad del pasto. Y la digestibilidad como la capacidad que tendría de alimentar a los animales. Y aquí te vienen, en esta sería la planilla que rellenamos nosotros, y ahí pondríamos en este apartado la calidad y después y haríamos una cruz donde pone calidad, cantidad, pues si baja, baja o alta, baja
alta, alta. Vale. Bueno, la estimación de la intensidad de uso, simplemente esto sería ver en cada estación cómo vemos que está haciendo el uso en esa estación de muestreo. Es decir, pues eso, en cada estación se hace una estimación visual del pastizal o de alguna especie clave si tenemos alguna especie clave y se ve la intensidad del pastoreo. Si es eso, la intensidad es nula, es leve, es moderada o es intensa. Bueno, esto en lo de las especies clave no lo solemos hacer. En general lo único que valoramos es eso, si la intensidad de uso la consideramos de nula a intensa, ¿cuál pondríamos? Nulo, leve, moderado, intenso. Igual. Vale, y esto aquí tenemos algunos ejemplos de algunos sitios a los que iríamos a tomar los datos, ¿vale? Esto, por ejemplo, pues sería una zona de pastoreo intenso. Aquí habría, o sea, una zona más moderada o leve, ¿no? Digamos, una zona de intensidad de uso más leve y aquí sería un uso más intenso. Esto lo pondríamos ahí en el apartado en nuestra planilla, en el apartado de observación. Vale, después, el índice de salud de pastos. ¿Qué es el índice de salud de pastos? Y esto es muy importante porque es lo que vamos a hacer mañana sobre todo, ¿vale? Que el índice de salud de pastos es un índice que hemos desarrollado, nosotros con el Savory y que nos indica cómo es la salud de los pastos. Y es lo que evaluamos en la monitorización a corto plazo todos los años, en los puntos de muestreo en los que hemos elegido. Y esto se trata de una matriz que varía, que es una matriz que va por puntuación, ¿no? Y varía de una puntuación de más 100 a menos 100. O sea, el sumatorio total de cada uno de los atributos que se evalúan en esta matriz, eso varía de más 100 a menos 100. Y vamos con nuestra planilla de la matriz al campo y evaluamos cada uno de los atributos que hay aquí. Pues entonces vamos con la matriz y en función de lo que tenemos, en función del cómo esté, le damos una puntuación. ¿Vale? Mañana lo vamos a ver mejor, pero esto sería, pues el suelo desnudo, se evalúa con el porcentaje del suelo desnudo y en la matriz te pone una serie de situaciones que se pueden dar, pues el porcentaje de suelo desnudo es mayor del 50% y se da una puntuación de 20, por ejemplo. El porcentaje de suelo desnudo es menor de 5, se le da una puntuación de tal. Y así, según la matriz, vamos dando diferentes valores. Diferentes valores vamos rellenando en esta planilla. Aquí arriba iríamos poniendo desnudo 10, menos 5. Y así al final tenemos una puntuación total. Entonces, lo que evaluamos en este caso sería suelo desnudo, el porcentaje de suelo desnudo, la compactación, que es la dureza de la costra superficial. Entonces, evaluaríamos si la costra está muy dura o no está muy dura, si se puede romper fácilmente, no se puede romper fácilmente. La erosión, evaluaríamos si hay microsurcos y cárcavas o no. La edafofauna, evaluaríamos si hay evidencia de microfauna, si encontramos hormigas, araña, cualquier tipo de fauna del suelo, ¿no? Hormigas, lombrices, arañas, lo que consideren. Descomposición de las bostas, en la descomposición, eso vemos si las bostas se están descomponiendo o no, si hay actividad de coprófagos, es decir, pues si las bostas que observamos, la mayoría, están en proceso de descomposición o no, o si están momificadas, que es cuando se quedan, ahora hay alguna foto por ahí, si es cuando se quedan blancas y no se descomponen porque no hay actividad
de organismos. Las gramíneas perennes, que ahora os enseño qué son las gramíneas perennes, por si no lo sabéis. La cobertura y la presencia de gramíneas perennes. Las leguminosas, igual la abundancia de leguminosas y el vigor. Los arbustos, la presencia o no presencia de arbustos y dependiendo del tipo de arbustos. Y el arbolado. En el arbolado evaluaríamos la salud de los árboles, si los árboles están envejecidos, están enfermos, cómo sería la salud de los árboles, si se les ve con alguna enfermedad, decaimiento o directamente están secos. Y la regeneración. Y la regeneración sería como la regeneración del arbolado, en este caso, ¿vale? Si hay presencia de regenerado, si hay presencia de regeneración o no hay, si hay el número de pies de regeneración, la altura y demás. Y luego la productividad sería el porcentaje del potencial. Es decir, en ese caso tenemos en cuenta el flujo de energía que comentaba el otro día, que sería como la capacidad de fotosíntesis del sitio. Es decir, cuánto más o menos, cuánto verde hay, teniendo en cuenta si están presentes los tres estratos como son los árboles, los arbustos y el pasto. Y esto igual se le da una puntuación en función de lo que se presenta en la matriz y lo que consideremos. ¿Vale? Pues eso, vamos al campo con esta matriz. Y vamos otorgando un valor y al final nos va a dar una puntuación final que es sumatorio de todo esto que hemos analizado. Entonces, en este caso, pues esto es un ejemplo, ¿no? El índice de salud de pasto, si varía de menos 100 a más 100 y nos da menos 55, pues se observa que los procesos del ecosistema que comentaba el otro día no están funcionando bien, es decir, pues que hay suelo desnudo, no va a haber infiltración de agua, no está funcionando el ciclo de nutrientes, no hay descomposición. Los árboles puede ser que no estén sanos, hay densidad de arbustos no palatables, bueno, esto sería como un valor muy negativo del índice de salud de pasto. Y después otro ejemplo, pues si tenemos un valor positivo, como en este caso puede ser 25, eso, el suelo está cubierto, hay diversidad, hay presencia de leguminosas, puede haber también gramíneas perennes, los árboles están sanos, puede haber presencia de arbustos que sí sean palatables, puede haber también regeneración. Bueno, ahora vamos a ver un poco indicador por indicador, así por encima, qué es lo que se evalúa, ¿vale? Que son estos 11 indicadores. ¿Qué es lo que se evalúa cuando vamos al campo? Entonces, el primero sería el porcentaje de suelo desnudo, que es muy fácil. En un cuadrado, más o menos, de un metro cuadrado, miramos y vemos qué porcentaje de suelo desnudo hay. Es decir, si el porcentaje de suelo desnudo es menos de 5%, le damos 20 puntos. Si el porcentaje de suelo desnudo es mayor del 50%, le damos menos 20 puntos. Y esto aquí se ve perfectamente que el porcentaje de suelo desnudo es muy elevado y es más del 50%. Y entre 20 y menos 20 hay una serie de rangos que también dependiendo del porcentaje, que también se otorgan, ¿vale? Este sería el primer indicador. Después, el siguiente indicador que tenemos en cuenta, la resistencia de la superficie, que sería la dureza de la costra superficial. Es decir, tocamos la costra superficial y vemos cómo está el suelo, si está duro o no está duro, si se puede romper con el dedo o no, si se requiere una superficie metálica para romperse, es decir, si el suelo está suelto, le damos 0 puntos y si se requiere una superficie metálica para romperse, le damos menos 10 puntos. Vale, seguimos. Otro indicador de erosión,
o sea, otro indicador sería la erosión hídrica en este caso. Pues la erosión hídrica se ve muy bien con la presencia de microsurcos, surcos o cárcavas, ¿no? Las cárcavas son los boquetes esos que se hacen en el suelo. Y los microsurcos, si no se observan, le damos 0, y si hay algunas formaciones severas y que están activas, que están en funcionamiento, le daríamos menos 20 puntos. Vale, hay otros signos de erosión que no son tan evidentes, pero que también se pueden ver, que son como el pedestaleo, que es cuando, en este caso, se llama el pedestaleo cuando el suelo sobre la planta está levantado. ¿Vale? Entonces, es como pasa mucho en los olivares, se ve muy fácilmente como cuando el olivo está sobre un montón de tierra. Eso significa que el resto de tierra que no está sujetando, que no está sujetando en las raíces del olivo, se ha ido por escorrentía, normalmente, ¿no? Como la lluvia llega fuerte y por escorrentía, como el suelo está muy desnudo, se va y se queda ahí acumulado en la zona donde está la planta, porque es la que ese suelo lo sostiene las raíces. Y después aquí que se ve que hay también como acumulación de materiales en zonas, pues zonas en las que hay acumulación de rocas o tal, que puede ser que hayan sido desplazadas por el transporte de materiales, igualmente por escorrentía. Entonces aquí también se observa que hay erosión. Después, otro indicador sería la edafofauna. ¿Cómo vemos si hay qué edafofauna hay y cómo se valora? Pues si hay hormigueros, si hay las defecaciones de lombriz, ¿no? Que sería esto, los montoncitos que hacen así, que nos nos dicen que hay presencia de lombrices. Bueno, el tipo de arañas, no sé, dependiendo de lo que encontremos, podemos evaluar si entre 10 y 0 y la presencia de edafofauna. Después, otro muy importante es la descomposición de las bostas. ¿Cómo valoramos la descomposición de las bostas? Pues lo que hacemos es levantarla normalmente o removerla y ver si hay actividad. Si hay actividad, suelen tener unos agujeros así, que son túneles o conductos que realizan los escarabajos cuando hacen la descomposición, porque lo que hacen los escarabajos es introducir la materia orgánica en el suelo y sacar tierra. Entonces realizan estos conductos por los que entran y van introduciendo la materia orgánica. Y eso, si se ve actividad, si hay presencia de escarabajos, en cambio a veces cuando las bostas están así blancas por fuera y secas y se levantan y están enteras, que no se han descompuesto nada, significa que no está habiendo actividad de los descomponedores. Por lo tanto, la descomposición es muy lenta y la materia orgánica no se está incorporando al suelo. Eso significa que que el ciclo de nutrientes no está funcionando correctamente. ¿Vale? Después, las gramíneas perennes, lo que decía antes, la cobertura de 10 a 0, 0 si no hay gramíneas perennes y 10 si hay abundancia y además tienen buen vigor. Las gramíneas perennes son un tipo de gramíneas que están siempre presentes que están presentes todo el año, ¿vale? Y lo que hacen es quedarse en el suelo tienen unas raíces más grandes y más profundas, y los que hacen es quedarse en el suelo todo el año, no desaparecen como o se termina su ciclo reproductivo como las gramíneas anuales, que depositan las semillas y se mueren, sino que estas están siempre y rebrotan, ¿vale? Y se forman así como mañana intentaremos verlas, forman así como una especie de roseta sobre el suelo. Vale, otro indicador sería las leguminosas, que es la abundancia y vigor, lo mismo, si hay presencia de leguminosas y qué vigor tienen. En este caso serían cualquier tipo de leguminosas, como pueden ser los tréboles, medicagos o bueno, cualquier tipo
de leguminosas y eso. Si vemos que hay bastante que son abundantes y el vigor es alto, le damos 10 puntos, pero si no hay, le damos 0 puntos. Vale, seguimos. Otro de los indicadores que evaluamos, como he dicho al principio, son los arbustos. Y son qué tipo de arbustos tenemos y si esos arbustos son palatables y son deseables. ¿Qué arbustos consideramos nosotros como deseables? Pues por ejemplo, en este caso, las retamas las consideraríamos como deseables y le daríamos 10 puntos. Y también otros arbustos que consideraríamos no deseables serían la jara, en este caso. Al haber bastante presencia y bastante vigor, es decir, que forman una vegetación densa que es muchas veces inaccesible, le daríamos menos 10 puntos. Vale. Seguimos. Otro de los indicadores que evaluaríamos en campo, en el índice de salud de pastos, la salud de los árboles. ¿Vale? En este caso lo que se evalúa es el porcentaje de árboles sanos que tenemos presentes en la zona de muestreo. Por lo tanto, contamos los árboles que están alrededor y vemos cuántos de ellos están sanos. En este caso, pues ese se ve que no está sano porque tiene decaimiento, tiene líquenes, algunas de las ramas están secas. Bueno, sí tienen seca también, que es una enfermedad que afecta mucho aquí a las encinas. Y varía de 10 a menos 10 de 10 a menos 10 en función de la cantidad de árboles que vemos que están sanos o no. También ya directamente, pues algunos se ven que están secos o muertos. Y otro sería la regeneración del arbolado, ¿vale? Si tenemos presencia o no de regeneración y cuántos renuevos hay por hectárea. En este caso contamos y vemos cuántos renuevos habría y la altura que tienen, si estos miden más de 2 metros o menos de 10 metros. Y en función de eso le damos una puntuación de 10 a menos 20. Si no hay regeneración, puntúa como negativo, porque nos interesa que haya regeneración del arbolado. Vale. Y el último indicador que mediríamos en este caso sería la productividad, que es el porcentaje potencial, que esto es lo que os he dicho antes, que tiene que ver con el flujo de energía y que consideraríamos los 3 estratos, es decir, consideraríamos si hay presencia de arbustos, de árboles y del pastizal. Y cómo se encuentran esos 3 estratos y qué capacidad de fotosíntesis tienen. Si están muy verdes y están presentes los 3 estratos, pues diríamos que están al más del 80% de la producción potencial. Pero si no hay presentes alguno de los 3 estratos y hay suelo desnudo o los árboles están poco sanos y demás, se podría decir que hay menos del 20% de producción potencial. Es decir, menos de 10 puntos. O sea, menos 10 puntos. ¿Vale? Y estos serían todos los indicadores que evaluamos en el índice de salud de pastizales y que vamos y que vamos a evaluar nosotros en campo mañana y que se rellenan aquí en esta planilla. Que yo les digo que también hay una forma de rellenarlo mediante una aplicación. Entonces aquí cogemos la planilla y vamos poniendo la puntuación que le damos según la matriz. Suelo desnudo, pues 0, 10, tal, lo que sea, y luego se obtiene una puntuación total, que es lo que os decía antes, que valora de más 100 a menos 100. Y esa puntuación es la que nos va a decir cómo está de salud el ecosistema en el que estamos evaluando. ¿Vale? Y con este valor lo que podemos hacer, como decía, la monitorización a corto plazo que se hace todos los años, podemos comparar cómo varía en un mismo sitio de un año para otro. Y entonces al compararlo ya podemos evaluar
podemos evaluar cómo sería, o sea, podemos evaluar por qué ha cambiado, si hemos realizado algún tipo de manejo diferente, qué ha pasado, bueno, y tomar decisiones en función de eso. Estos serían los pasos que hemos visto antes para hacer la monitorización a corto plazo, ¿vale? Y el tercero sería el procesamiento de datos y los informes, que ahora no lo vamos a ver, pero sí que el próximo día veremos detenidamente cómo se realizan cómo se realiza el paso de datos, ¿vale? En este caso, bueno, hay diferentes formas de introducir los datos que se pueden hacer mediante planillas de Excel, poniendo el nombre de la finca, el año, siempre para que tengamos los datos organizados, quién ha tomado esos datos y dónde se han tomado, cuándo. Y también mediante una aplicación que vamos a utilizar en el curso presencial mañana, que se llama Epicolet, que ahora en un momento os digo cómo funciona. Y después los cálculos que tenemos que hacer, en este caso serían, bueno, la disponibilidad de forraje, que es lo que hemos visto antes, calcular las días animal por hectárea, porque nosotros solo tomamos el lado parcela en campo, pero luego tenemos que hacer los cálculos correspondientes. La intensidad de pastoreo, qué intensidad hay por cada cercado y el índice de salud de pastizales, que sería lo que hemos estado viendo ahora, en la puntuación total del índice de salud de pastizales. ¿Sí? Bueno, y en este caso en la fauna sí lo hiciéramos, pero no lo vamos a hacer. ¿Vale? Y bueno, ya está. Esto sería la presentación correspondiente a la evaluación anual de pastizales, a la evaluación anual de pastizales, a la monitorización a corto plazo. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo. Vale. Sim, Begonha. Sí, Queria só perguntar para amanhã, pronto, isto é a parte Sí. que vamos fazer, aplicar em campo, não é? Mm. Esta informação vamos aplicar em campo. sí. É necessário alguma coisa, algum documento que possamos imprimir para levar, para nos orientar melhor? Ou... Pues si queréis podéis imprimir algunas de las matrices. Que estão onde? Tenemos la aplicación, ¿vale? Tenemos la aplicación que ahora os enseño cómo se hace para que la tengáis para mañana, pero está bien que llevéis alguna matriz en papel por si acaso, ¿vale? Porque a veces en papel se ve mejor. Ahora si quieres te la envío en un PDF al mail, ¿vale, Paula? Para que la imprimas. Pero lo suyo es que se descargue en la aplicación. Entonces, os voy a copiar aquí en un enlace cómo se llama la aplicación para que os la descarguéis. Es para el teléfono, ¿vale? La aplicación se llama Epicolet. ¿Vale? Os voy a copiar el enlace en el chat. Un momento. Sobre el acceso. ¿Vale? Ay, no, espera, que no lo he puesto bien. Os lo veo ahora. Vale. Eso sería, os ha llegado ahí, ¿no? La aplicación se llama Epicolet. En este caso ahí os aparecerá en el ordenador si estáis en el ordenador, pero buscarla en el centro de aplicaciones, en el Google Play o el que tengáis para descargar. Y os voy a enseñar un momento, os voy a compartir pantalla para que veáis un poco cómo es la aplicación, ¿vale? A ver, todos, si estáis ahí conectados, si podéis apuntárosla o descargarosla ahora y descargarosla luego, ¿vale? La aplicación, a ver que os lo enseñe. Comparto la pantalla. Vale. Esta sería, ¿vale? Se llama Epicolet 5.
Es una aplicación que desarrolló una universidad para la toma de datos. Es una aplicación genérica que nosotros utilizamos porque es muy buena y vale para muchas cosas. Cualquier toma de datos es útil, ¿vale? No es una aplicación nuestra. Entonces, lo que hacemos aquí tenéis que crearos un usuario y una contraseña. Yo tengo el mío. Y con eso podéis acceder y hemos creado un proyecto específico para el live, ¿vale? Que se llama, a ver, está aquí. A ver, aquí. Landscape File PTG. O sea, una vez que os descargáis la aplicación, ay, perdón. Una vez que os descargáis la aplicación tenéis que buscar el proyecto este. Por ejemplo, aquí en Find Project ponéis esto y lo buscáis. Os lo voy a copiar también en el chat. A ver. Vale, aquí. Ah, ya lo ha puesto Gonzalo, vale. El nombre es ese, Landscape Fire PTG. Y eso, aquí podéis, no hay datos porque está vacío, ¿vale? Pero aquí hay una encuesta en la que vamos a ir en campo rellenando cada uno de estos apartados para la toma de datos. Esto se correspondería con la planilla que os he estado yo explicando antes, ¿vale? Con la planilla de toma de datos en campo, pues esto sería igual, pero de manera con el teléfono, o sea, mediante una aplicación. Mas qual é que é a função específica desta aplicação? Tomar datos, solo es apuntar los datos que tomamos en el campo, ¿vale? Simplemente recoger los datos y después te los da en un formato de tabla y te los puedes descargar como un Excel. Entonces es mucho más rápido que apuntarlos en papel y después pasarlos tú al Excel. Os voy a enseñar cómo quedaría, por ejemplo, otro proyecto que tengo yo aquí. ¿Vale? Pues esto sería otros datos que tengo yo sobre lo mismo. Pues una vez que ya se han tomado los datos en campo, esto te hace una tabla Excel con todos los datos que se han tomado. Y aquí se ven. Incluso se toman, ¿vale? Las coordenadas, las fotos, como podéis ver ahí, cada uno de los valores que damos. Vale, hemos hecho este específico, el de landscape en portugués, para que podáis rellenarlo vosotros. Que mañana lo vemos en un momento. E nada, já Depois está. de estar a aplicação, onde é que vamos para encontrar o Landscape File? Tenéis que ir a buscar Find Projects. A ver, hay un apartado de buscar proyectos aquí. Find Project. Sim. Sí. ¿No has encontrado? Não, não. Aparece aqui SE5 Demo Project. Ahora temos que adicionar. Claro, ahora tienes tú que buscar un proyecto. A ver. Eu encontrei, mas não aparece nada. ¿No? Só diz ecogram, encuesta, Claro, es que está vacío. está vazio. Sí, porque no hemos rellenado ningún dato. Ah, ¿Habéis encontrado el proyecto? Una cosilla. ¿Está vacío en versión online como a sede Begoña? Mas con o teléfono móvil acho que fican as preguntas do formulario. As mismas preguntas que Begoña contou a palestra, porcentaje de suelo desnudo, porcentaje de cobertura con gramíneas, ¿ha regenerado o no ha regenerado? Todas estas preguntas deben ficar en este proyecto Landscape File PTG. ¿Ok? O sea, mira, si vais a la aplicación, que la estoy mirando ya ahora en el teléfono, hay un apartado que pone hola y tu nombre y después abajo proyectos. Yo la tengo en español, pero supongo que
Si la Begoña, tenéis en enséñaselo a la perfecto- cámara, porque la cámara pueden ver. Tu cámara, en vez de ver tu cara, ¿Así? puedes poner así. Es que no se ve con el reflejo. Se ve mal, sí. Después, proyectos, y ahí en proyectos, arriba a la derecha, añadir proyecto. Y añadir proyecto, buscar proyecto. Y ponéis el de Landscape File. Y lo tienes que poner añadir entrada. Begoña, indícales eso, ¿me entiendes o no? Landscape File. Y Sí, pero entonces, en la primera pantalla pone ecograma encuestas entradas. Entonces tienen que darle a añadir entrada. É isso mesmo que aparece. Añadir entrada e depois introduce o número de telemóvil, que é la nota de trazabilidade próxima. Arriba á dereita vos podes ver, pon prox, next, e depois pode facer a elección entre un formulario rápido o solo con as fotos localización GPS o formulario completo con todas as preguntas que Begoña contó en la palestra. Ok? Cheio. Prox, e depois tomar a foto con cámara o galería, etc, etc. En cualquier caso, mañana será la primera cosa, pero en caso no hubiera conectividad en el site, es importante que vos intente de instalar aplicación en vuestras casas. Hoy, ¿ok? Una ventaja de esta app es que puede ser utilizada sin conexión, más el proyecto debe estar instalado previamente. ¿Comprendió? ¿Se comprendió? ¿Se entendió bien? Sí. Sim. Ok. Begoña, sigue. no, ya he terminado. Entonces, Paula, te voy a enviar algunas matrices por si puedes imprimir, ¿vale? No hace falta que muchas, pero alguna para que tengamos en papel. Pero no lleva yo las Ok. matrices impresas, Begoña. Que no. Y ya está. Y eso, si puedes enviar un correo a los alumnos pasándole para los que no están, pasándole el enlace de la aplicación para que se la descarguen para mañana, con descargársela y añadir el proyecto con el nombre de Landscape File, vale. Pode enviar por mail essa informação Sí, para todos? Sim. sí. Y ya está, yo creo que eso ahora lo enviamos para los que no están. Como acabamos de terminar, ahora va a dar clase María, que va a explicar la monitorización a largo plazo, que también lo vamos a hacer en campo, pero podemos hacer 10 minutos de descanso si os parece bien y luego empieza ella. Vale, entonces hacemos 10 minutos y volvemos. Y estará María con vosotros. Ok. Sim, sim. Ok. Vale. Ok. Até já, até já. Até já. Ya.